donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a la Sala Obscura. Donde la lógica termina, nuestra historia comienza. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al ya cuarto capítulo de Sala Obscura. Yo soy Eduardo. Hola, yo soy Erika. Bienvenidos a Sala Obscura. Antes de comenzar, me gustaría pedirles un favor, que me escriban qué tal les ha parecido este concepto. Toda crítica constructiva es bienvenida y la que no también suma. Y pues bueno, que Lalo nos haga el favor de presentarnos al invitado de hoy. Vamos a entrar, pero primero vamos a presentar a Crombie, ¿no? Sí, Tú luego te brincas a tu hijo. Así es cierto. Por acá a Crombie, que creo que tiene mucha flojera ahorita, pero lo hubieran visto hace un rato. Y el paso más importante de nuestro invitado. Para presentar a nuestro invitado, primero que nada vamos a agradecer, porque sí viene un poquito retirado de esta zona de la ciudad. Ya es la segunda vez que yo puedo platicar con él en persona. La primera vez que yo llegué a su canal, porque él es youtuber. Yo llegué porque me gustan mucho los videojuegos, aparte del fútbol. Los videojuegos es mi otra pasión. Y llegué a su canal y empezamos a hacer business. Entonces, se ha formado una buena amistad. Entonces, les presento a Armando Consolas. Armando, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Ya me presentaron, yo soy Armando y pues vamos a ver de qué nos depara el destino hoy con lo paranormal o siniestro. Y es un honor estar aquí en la Sala Oscura. Muy bien, Armando. Antes de entrar en materia, primero platícanos. ¿Quién es Armando? ¿Dónde lo encontramos? Porque pues yo ya lo presenté, pero pues ¿quién mejor que tú? Pues respecto a mi canal, o quién soy yo, o cómo... ¿A qué te dedicas? ¿De qué se trata también tu canal para que nuestros seguidores vayan y te busquen? De hecho, bueno, ahorita estoy en el proyecto que se está haciendo de videojuegos y bandidos, así se llama mi canal, porque yo me dedico a hacer contenido tanto de videojuegos como compra, venta, una que otra reparación, ya no mucho, pero también dentro de los lives que hacemos o directos que nos llegamos a aventar, pues también platicamos de casos criminales, paranormales y de extraterrestres, porque todo esto de lo que les estoy hablando es lo que me gusta. Entonces, pues yo no soy tan cerrado en ese aspecto de que nada más YouTube enfócate en una cosa, sino que yo creo que si puedes abarcar muchas cosas, yo creo que hay para todo, ¿no? Y son cosas que yo creo que a todos nos pasan, no nada más porque compre videojuegos, no se me va a aparecer un fantasma. O no porque se me aparezca un fantasma, no compre yo algo, o no vea un contenido de extraterrestres. Yo creo que todos tenemos muchas habilidades por ciertas cosas, y creo que de estas que estamos tocando, yo creo que todos, ¿no? Saliéndonos un poquito del tema, quisiera yo preguntarte tu opinión hablando de extraterrestres, sobre el tema de moda. 3-1 Atlas. No sé, no soy casi de fútbol. No. Del dichoso asteroide cometa. Del que dicen que es una nave. Ajá. Híjole, es que ¿qué crees? Que hay muchas controversias, y sobre todo cuando hay algo que se genera de incertidumbre en la gente, al hecho de no tener como que una evidencia clara. La NASA podrá decir son asteroides pero volvemos a lo mismo de hace rato. Si no tienes pruebas, no puedes hablar. Ellos pueden decir es que es un asteroide, es un meteorito, pueden haber pasado cosas aquí. Pero a ver, muéstrame, ¿no? Muéstrame que realmente está ahí tu meteorito, muéstrame cuánto mide dimensiones, cuándo va a caer, qué está orbitando. No sabemos, pero ahí está el meteorito, ¿no? Y la gente que también lo ve dice es que pues puede ser una nave, ya lleva mucho tiempo ahí, en una sola dirección, en una sola, no sé si estático. Entonces, a lo mejor presenta movimientos erráticos o de una forma, y te hace pensar que es una cosa que nos está vigilando. Entonces, ¿quién tiene realmente la razón?
Yo digo que cuando la NASA y estas cosas se empiezan a mezclar, es porque algo va a pasar. Y chance, yo creo que ¿desde cuándo se ha hablado de cosas que surcan en los cielos, en las órbitas, en el espacio? Y que parece que sí están custodiando. Yo no descarto la posibilidad de que esa vida extraterrestre, y por todas las cosas que hemos analizado en el canal, todos cuentan que no son amistosos. Otros cuentan que están haciendo, pues nos están vigilando, somos como sus conejillos de India. O que están entre nosotros. Que están entre nosotros y que están haciendo cosas en la luna. Cuando llegaron a la luna, el famoso audio de que se están acercando a nosotros, ¿no? Y sí, se ve como sí lo llegué a viene, escuchar. ¿no? Ajá. Y cortan la comunicación. Que les dicen también, ¿sabes qué? Ya sabemos, date la vuelta y no digas nada. Sí. Uh-huh. Y dices, ¿cómo te explicas todo eso, no? Sí. Algo está pasando y yo... De la no dichosa creo que sea parte de la mitad de la luna que no podemos explorar. Exactamente. Igual con lo que dicen, ¿no? La otra parte de la Antártida. ¿Por qué nos tienen restricciones, no? ¿Por qué? O sea, ¿qué Porque está pasando creen que es también una ahí? entrada para llegar a ellos. Y tan solo cuando ya ves que igual sacaron lo de la luna, antes de que llegaran a la luna, las naves que se presentaron ahí. O sea, estamos viendo cosas que se nos están acercando, ¿no? Estos dos objetos, ¿no? Pero ¿qué hacen objetos hasta este lugar donde se supone que no debería de surcar otra nave como nosotros, ¿no? Claro. No llevamos compañeros. ¿Y por qué nos están, como si estuvieran viendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O otra teoría más loca que cuenta, ¿no? De que somos nosotros mismos del futuro. Sí. También. Es que la teoría va hacia allá. O sea, si te vas al lado de la ficción, al lado de lo que... las teorías evolutivas, pues sí. O sea, todo eso pudo haber sido diseñado porque en algún momento se supone que esos pensamientos de ver cómo es el ser humano en un futuro, lo llegaron a dibujar así porque le quitaron todo. O sea, lo que no necesitas. El cabello, sinceramente, es un adorno. Porque pues tenemos nuestra cara, y como ahí no tenemos pelo, ¿no? Pues tuviéramos pelo aquí, acá. Entonces quítale el pelo, no lo ocupas. Las cejas, pues realmente tampoco, ¿no? Pestañas. La nariz, puede por las vibrisas, por todo eso que a lo mejor que no pase el aire tan frío, ¿no? Que se caliente. Pero pues a fin de cuentas, hay mucha gente que vive respirando por la boca. Entonces, son cosas que si les vas quitando, te va quedando la forma de un extraterrestre. O sea, quítale el cabello, quítale las cejas, quítale la nariz, hazlo más delgado porque la grasa que tenemos ya no lo ocupamos, es un mecanismo que ocupamos primitivo, de cuando los osos que invernan, todo eso. Entonces, quítale todo eso y te queda un extraterrestre. Ok. Entonces, pues eso es como que un poco más a la ficción, pero no descarto que sí exista, porque mucha gente que ha tenido un avistamiento con estos seres son así. Muy bien. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, platícanos, ¿cuál fue tu primer historia o vivencia paranormal que recuerdes? Híjole, pues, estás abriendo una llaga. ¿Se puede hablar? Por poner el dedo ahí. Sí se puede. Y Okay. claro que fue una historia indirecta, pero directa a la vez, porque te voy a decir primero lo que ocurrió a mi mamá. Antes vivíamos en un lugar de Iztapalapa que se llama, una colonia que se llama Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Mucho tiempo estuve viviendo por ahí. Yo iba a la primaria, tenía como unos 8 o 9 años. Y en ese tiempo, pues, mi hermanito pues, tenía como unos 2, 3 años. Chiquito, o sea, casi no había niños en la casa. La señora de al lado también tenía una chica igual de mi edad y una chica de la edad de mi hermano. Pero pues la señora siempre en su casa, mi mamá siempre en su casa y no, sin contacto, ¿no? Esto le pasó a mi mamá. Y luego te voy a decir por qué yo creo que sí le pasó y sí le creo. Mi mamá dice que un día pues estaba lavando sus trastes y se quedó sola. No estaba ni el vecino ni la vecina. No estaba yo porque me había ido al catecismo. Era un sábado. Y yo llegaba como a la 1. No estaba ni mi papá, estaba ella solita. Y el bebé creo que estaba durmiendo en la cama. Todo tranquilo. Y mi papá me puse a lavar los trastes. Dice, obviamente como en las casas de antes, todo está afuera. Estaba un cuarto donde tenían los dormitorios,
otro cuarto de la sala, afuera el baño y a un lado la cisterna para poder lavar con el lavadero. Y mi mamá dice, pues así quitada la pena se empezó a lavar todo, y eran como las 2 de la tarde, pleno sol, todo. Dice mi mamá que de repente escuchó un golpe, atrás de ella estaba el tanque de gas. Escuchó un golpe en el tanque de gas, pues escuchas cuando pega metal con metal. Escuchó ese sonido. No le tomó importancia, ¿no? Sino que de repente mi mamá empieza a sentir como que algo está atrás de ella. Esa sensación que yo creo que a lo mejor cualquiera hemos vivido, como que se siente como que se te pone la piel de gallina, como que algo está ahí. Y dice que mi mamá que voltea, pero al momento que ella voltea hacia el tanque de gas, dice que ve a un niño que estaba jugando en el tanque de gas. O sea, como si estuviera tratando de abrirle al tanque, como si estuviera agarrado del tanque. Pero dice, es que el niño, cuando yo volteé, no había nada, se empezó a materializar. O sea, se empezó a ver sus zapatos, su pantalón, su playera, su cabeza, pero no se materializó al 100, se veía translúcido. Yo alcanzaba a ver el tanque de gas. Y dice que el niño estaba como que haciéndole algo al tanque, o sea, y por eso se escuchaba que pegaba metal con metal, porque como que lo estaba moviendo. Dice mi mamá que el niño como que no se dio cuenta de la presencia de mi mamá. Entonces el niño voltea y dice que se le queda viendo, y mi mamá se queda viendo fijamente y el niño hace esto, o sea, como que se da cuenta ya me cacharon. Y pega el tanque de gas y lo tira. O sea, tiró el tanque de gas y al ladito está el baño, porque también los baños estaban afuera. Estaba tanque de gas, baños, lavadero. El niño agarra y se mete al baño y cierra la puerta por dentro. No, mi mamá dice que se salió, o sea, estaba en Zaguana así, se salió corriendo. Y tenía, la vecina de al lado tenía unas maquinitas que era donde yo me iba de vago. Era su amiga de mi mamá. Y le llamó y dijo, es que señora, alguien se metió. O sea, en ese momento no se le estaba viniendo en la mente que era una aparición o algo así, sino alguien se metió. Y se metió y cerró el baño y ahí está en el baño, ¿no? Hay que sacarlo, hay que hacer algo, ¿no? Pues ya la señora dice que agarraron sus escobas y todo. La puerta estaba cerrada por dentro. Y no se escuchaban ruidos, no se escuchaban nada. La hablaron al dueño de la casa y a la señora. Llegaron como a los 20 minutos, pero pues no dejaron salir a nadie, ¿no? Era una puerta como de madera improvisada. Una puerta de madera bien hecha y con un pasador. El pasador era por dentro. O sea, quien entraba, cerraba, ya no podías abrir. No había manija ni nada. Pues ya como el señor llega y todo eso, pues dice, vamos a fijar si hay alguien. Dice, porque no manches, yo me asomo, arriba había como un rectangulito de ventilación. O sea, sí cabía una persona, pero así inclinada, subiéndote una escalera, ¿no? Dice, si ven que me hace algo, pues tírenme paro con las escobas o algo así, porque ahorita asomo la cabeza, me va a querer pegar, ¿no? Y se asoma y el señor se queda así. Pero se quedó un silencio. Dice, oigan, ¿no me están mintiendo? De verdad, ¿para esto me hablaron? Y mi mamá y la señora y todos ahí dicen, ¿por qué? ¿Que no está? Que él es un niño, como un adolescente. No hay nadie. No hay nadie. Y mi mamá dice, es que sí se metió y se encerró, ahí está. No hay nadie. Y ya el señor le dice, a ver, pásenme el palo de la escoba. Agarró, quitó el seguro, se abrió, no había nadie. Y el señor dice, no manchen, no hagan esto. Y dice, yo estoy trabajando. Y no, es que de verdad. Y dice, ¿cómo vamos a poner el seguro por dentro? ¿Quién se metió y no puso el seguro por dentro? O sea, si así quitarlo fue muy difícil para usted, ahora imagínese ponerlo. Y yo como mujer, ¿qué fregados voy a andar subida en el conducto de ventilación para ponerle el seguro y hacerle la maldad, ¿no? Sí. Y ya el señor como que se quedó así, dice, bueno, pues va, se la compro, ¿no? Y pues ya pasó de eso. Mi mamá me contó a mí, no, toda la familia, ya ves que antes era común reunirte en la hora de la cena, mamá, papá, hijos, y contar todo, ¿no? Ahí contó mi mamá, así como ven esto y lo otro, y mi papá así como que se quedaba así de, no manches, ya no veas tanta La Rosa de Guadalupe, ¿no? Ya no veas tanto algo así, ¿no? Porque
te está haciendo o lo que la gente cuenta, Lo que la ya, gente ya no escuches a Juan Ramón Sáenz, ya se te está haciendo algo que no. Y todos nos quedamos en eso, ¿no? Un día, yo creo que fue de sábado a sábado, yo había regresado del catecismo. Y estaban dos camas, una donde dormíamos nosotros y otra donde dormían mis papás. Y enfrente estaba el sillón, así como ahorita, hagan de cuenta aquí las camas y allá enfrente el sillón. Nada más había un sillón. Teníamos siempre un gato, y el gato también siempre ahí, y luego se iba. Sí era como medio callejerón, pero regresaba y era su sillón. Pues teníamos las pelotas, porque luego yo se la aventaba a mi hermano, y pues mi hermano pues, chiquito también quería jugar, ¿no? Y era una pelota de esas de las comunes, de las de la papelería, de esas de plástico. Uh-huh. De esas así bien comunes. Pues, ¿qué te crees que estaba yo jugando con mi hermano, pero no estábamos ocupando la pelota? De repente, la pelota estaba en el sillón. Estábamos jugando mi hermano y yo, hagan de cuenta, yo ahí, mi hermano ahí. Y de repente, la pelota solita se mueve y cae al piso. Pero dijimos, bueno, se debe haber caído por inercia, aire, X o Y razón. Pero la pelota se empieza a mover sola en el piso. Empieza a hacer como movimientos circulares. Y de repente se quedó quieta. Y estaba mi mamá, estaba yo, estaba mi hermano, y nos quedamos así de... No, esto no es normal. No había corrientes de aire, estaba cerrada la puerta. Era un cuarto, yo creo, como de 4x4, pero todo cerrado. Y a plena luz del día, ¿qué te gusta que fuera? A la 1, a las 2 de la tarde igual. Y todo cerrado, la pelota se movía, pero siguiendo un patrón, siguiendo un ritmo. Y, o sea, yo creo que nos vio jugando y no sé si se la antojó, no sé qué onda. Pero también se dio a notar, o sea, estaba la pelota así inerte en el sillón. Y como en la noche, como en el día, no se movió para nada. Y justo cuando estábamos todos ahí, la pelota se mueve. Pero, o sea, se bajó de la silla, botó y se regresó hacia donde estábamos nosotros. O sea, hizo ese movimiento. Y todos nos quedamos así de... Yo cuando vi eso dije, mamá, sí te creo. Digo, sí hay algo que está pasando aquí. Y ya de repente la vecina y la gente que estaba ahí, después llegaron a decir que sí veían a un niño corriendo. O escuchaban risas o voces. Como eso de las... Igual 1, 2 de la tarde. Escuchaban que alguien andaba en el patio corriendo y riéndose. Y esa casa era la misma que donde habitabas ahorita, antes de... ¿No? Fue la primera casa que llegué a habitar aquí en el... Siempre estuvimos rentando. Siempre, desde que tengo uso de memoria, siempre estuvimos rentando. Y donde ya llegamos como a establecernos fue ahí por Constitución, por Metro Constitución. Uh-huh. Y ahí vivimos muchísimos años. Y esa casa, pues en ese lugar rentamos como dos veces, pero cerquita. Uh-huh. O sea, de ahí de desarrollo urbano, de cerca de por un mercado que se llama el Mercado de Pozos. Casi siempre estuvimos viendo ahí, pero esa fue la primera casa a la que llegamos. O sea, aquí ya llegando ya como familia. Ahí duramos muchísimos años. Yo creo que me aventé toda mi primaria. Ok. Y bueno, llegas a la casa de ahí en Cabeza de Juárez. Que esa es la que nos dio mucha leña antes de entrar al aire. Lo que estábamos contando fuera del Sí. aire. Platícanos. Donde vivía tu abuelita, ¿no? Donde vivía su abuelita. Donde vivía su abuelita. Sí. Cuéntanos. ¿Qué onda de ahí? Porque nomás de acordarme ya empecé a ponerme chinito, ¿eh? Les platico rápido. A mí me atrajo su canal porque cada que lo ponía, aparte de que vendía videojuegos, también se enfocaba en contar historias. Pero antes de entrar a las historias, de repente soltaba algún comentario de que algo pasaba en su casa. Por eso fue que me quedé yo ahí. Dije, también yo compro el canal. Te enganchó. Sí. Dije, está bien, ahí va mi suscripción. Que por cierto, suscríbanse. Nos ayudan mucho con su suscripción, su like. Ahí fue cuando me quedé porque empezaba a contar que cosas que pasaban e inclusive en algunos en vivos también le llegaban a pasar cosas. Platícanos, Armando, ¿qué pasaba ahí en esa casa? No sé como tal qué es lo que llegaba a pasar, pero había algo que realmente nos estaba agobiando. No sé si estaba
llevándose la energía, no sé si nos estaba haciendo muchas maldades, pero algo había ahí. Y de repente, como lo cuenta Eduard, de repente se caían cosas. O sea, estando en los en vivos, yo me dedicaba, saco mis cosas, mis videojuegos y les digo, a ver, tengo estos, quienes lo quieren, quienes no, se los paso y les digo precios. Y tenía como un set donde aquí atrás pues ponía juegos, tenía aquí el tapete de baile y aquí juegos. Todos siempre acomodados, o sea, me tocaron temblores, me tocaron un buen de cosas, nunca se cayeron. Pero de repente estando en los directos, un día uno se cayó, así normal, y dices, se puede caer esta vela, se puede, Claro. cualquier cosa, ¿no? Y luego lo acomodé, o sea, no generó intriga, ¿no? Lo acomodé, seguí con mis cosas, pero la segunda vez que se cayó con más fuerza y fue el mismo juego. Y alguien así nos dijo, no manches, ahí ya está pasando algo, Armando los fantasmas. ¿Y fue la misma emisión o ya fue en otra? ¿Cómo? ¿En el mismo en vivo o ya Sí, fue en otro? En vivo. Ah, canijo. En mismo en vivo, o sea, no habían pasado ni 5 minutos y otra vez, hasta mejor lo quité. O sea, les dije, ¿saben qué? Lo voy a quitar porque van a estar aventando cosas. Y se escuchaban ruidos, o sea, de repente se escuchaba que tiraban los trastes. Iba a la cocina y no había nada tirado. Y así les decía a la gente, espérenme porque ya ves que tengo gatitos, tengo como 5 gatos. Colecciono gatos también. Pues luego ellos son bien traviesos. Entonces dije, ya me tiraron los trastes. Pero yo iba y todos dormidos, ¿no? Y yo así de, no manches, ¿qué se escuchó? ¿Qué se cayó, no? Y todos me decían, es que no se cayeron tus trastes. Una vez, eso hasta, sí lo perdón, recuerdo. hasta tus seguidores lo escuchaban. Sí, o sea, a ellos le toca. Una vez, no les miento, estábamos haciendo así el directo y contando así historias paranormales, todo eso. Y de repente se escucha una explosión, pero así en mi cuarto, en la sala, así enfrente. Pues una botella de agua, no sé qué pasó, no tienen gas, no acumulan nada. Una botella, como que la apachurraron, salió volando la tapa de agua. Uh-huh. O sea, pero se escuchó hasta cómo la estrujaron y se escuchó la explosión. ¡Pum! Yo me espanté porque dije, un contacto, con eso de que tenía un chingo de extensiones para conectar cámaras, micrófonos, todo eso, dije, algo ya hizo corto. Dije, ¿pero qué es? Para contenerlo, ¿no? Se me va a quedar toda mi casa era de madera, un incendiecito y todo, me voy, ¿no? Pues no había nada. Ya cuando reviso, pues había sido la botella, estaba apretada y sin la tapa. ¿Y no había nadie en tu casa? No había nadie en mi casa, estaba yo sola. Pero se escuchó y todos dijeron, Armando, revisas que algo se te está quemando, algo explotó. Les digo, es que no explotó nada más fue la botella de agua. Y todos se quedaron así, no manches, no digas, todos lo escuchamos. Digo, pues es que sí pasó, pero no hay nadie, nada más estoy yo. Y apareció enfrente de mí. Sí. O sea, así de la nada pasaban cosas. O luego escuchaban, oye, mano, se escucha que está alguien allá atrás como que si estuviera agarrando un traste. Ya iba a revisar, pues es que estoy solo. O sea, no, yo también lo estoy escuchando. Les digo, pero ya no le hago caso porque me empiezo yo a sugestionar y empiezan a pasar cosas, ¿no? Veía que se me movían los lápices, se me movían cosas que estaban en la mesa, se me movían de la nada, o salían volando de la nada. O sea, de repente yo estaba así sentado así en su casa de ustedes. Y no sé, había una propaganda que acaban de dejar, ¿no? De pizzas. Un día sí me pasó. Estaba yo solo, igual. Y estaba yo ya hasta cenando, y yo de esos días que dices, ya voy a cenar, ya me voy a ir a dormir ya. Y en eso veo que está la propaganda, pero no la levanté, dije, ay, no, tan levantarla, hay que se quede, ¿no? Ya. Y de repente, pues no hace aire, o sea, está hecho de ese mismo material, de ladrillo, del departamento de allá. Generan mucho calor, casi no es como que exista aire, una corriente o algo así. Todo está muy, muy bien, como que nunca tengo las ventanas ni abiertas. Pues de repente, no te miento, algo me hizo. Siempre pasaba que algo me decía, voltea. No que me dijera, sino que me hacía. Sentías esa sensación de que te decían, tienes que mirar hacia allá. Uh-huh. Y voltea si te pasa algo. Pues volteé hacia donde está la propaganda, porque sentí como un balde de agua fría. Y la propaganda sale volando. Pero así como si el aire lo hubiera cargado y la levantó hasta el aire. Y deja de eso, que después de que veo eso, empiezo a sentir cómo se me hace la piel de gallina, empiezo a sentir un frío aquí atrás.
Me salí. Eran las 3 de la mañana. Me salí. Agarré mi bicicleta y me fui a dar un rol. Ay. Porque dije, yo creo que está más seguro. No, allá afuera. yo creo que sí tenías mucho miedo para 3 de la mañana en la calle. ¿Y en Cabeza de Juárez? No, bueno. Imagínate, pasó como media hora. Y había policías ahí. Dije, no me importa que me vean. Que me suban a la patrulla me sentiría más seguro. Que me cuide. Pero no, porque sí Claro. iba ahí normal. Entonces fui al Oxxo, me eché un cigarro, vicioso que también soy. Dije, me voy a echar un cigarro y regreso, ¿no? Hice tiempo. Todavía mi amigo era el de la tienda. Pero pues conocido nada más de que hablas. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y ya nada más, ¿no? En lo que me eché mi cigarro. Regresé como a la media hora y no te miento, nunca me había pasado eso. Pero tenía la sensación de no entrar. O sea, algo me decía, no entres porque te va a pasar algo. Nunca me había pasado eso, ¿eh? O sea, yo me iba, me despejaba, regresaba y ya. Ya. Pero esa vez, te lo juro que dudé un montón en entrar a mi casa. O sea, me quedé en la escalera otra media hora, con la puerta abierta. O sea, y yo creo que, no sé si los vecinos me vieron, pues, pinche loco, no sé, porque esta Ya hombre no está se borracho. mete, ¿no? Y pero es de esas veces que abrí la puerta y dije, sentí otra vez sentí un miedo. Ujú. Me sentí muy inseguro, me sentí muy vulnerable. Algo me decía, no entres, porque te va a pasar algo, no entres. Y me esperé media hora. Ya entré y poco a poco me quedé en la sala, como que poco a poco me fui aclimatando. Hasta que dije, ya me voy a dormir. Pero me dormí como a las 4 y media. Y cositas así, o sea... Ay, no. Oye, Armando, cuéntanos, aparte de que estábamos hablando fuera del aire, que decías que también la casa era como muy oscura, no entraba mucha luz. Los focos, ahorita que me Ajá. estás comentando, seguido comprábamos y se fundían. Fundían. Pero no pasaba ni un día o ni dos. Ajá. Se fundían rápido, ¿eh? Más los de la cocina. La cocina y en la azotehuela era donde yo creo que se encontraba toda esa entidad. Y yo, como les platicaba hace rato, o sea, cuando entraba, a veces sentía mucha tristeza, ¿eh? Antes de irme, y como fue como un año, no te miento, yo de repente de la nada empezaba a llorar. Te lo juro, ¿sabes? Es que me Sí. sentaba, sentía una necesidad de llorar, Eduardo. Y yo decía, pero, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué estoy llorando, no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Les decía que a veces yo me la podía pasar dormido todo el día y al otro día despertarme y seguir teniendo un buen de sueño. Me sentía cansado, luego decía, ay, ahorita voy a hacer mis cosas. Y de media hora se me iba una hora. De estar pensando así, de decir, ay, es que no tengo ganas. Y ahorita me pongo. Sentía que el tiempo ahí se me iba, pasaba muy, no rápido, pasaba muy lento, pero como que mucho cansancio. Como si estuviera yo cargando algo. O sea, y triste, ¿eh? O sea, y las luces, no sé por qué, a pesar de que tratamos de tener mucha iluminación, siempre se veía oscuro. O sea, siempre se veía como que el lugar se veía triste. Oye, ya Armando, ¿y vivías solito o vivías con alguien Vivía más? con mi hermano y con mi papá. ¿Y esto también le pasaba a tu hermano y a tu papá? Sí, pero... O sea, no eras el único. No era el único. Y el modus operandi era de que siempre solos. O sea, era muy raro que estando los tres nos pasara algo. Pasar algo. Siempre teníamos que estar uno solo para que nos pasara algo. Porque así entre todos, lo máximo que llegamos a que nos pasaran a los tres era que alguien, un día estábamos en la sala, estábamos los tres, ya eran como las 7, 8 de la noche un domingo, porque íbamos a ir a ver unos amigos, mi hermano y yo. Mi papá se iba a quedar ya a descansar. Ya nos estábamos levantando de la mesa. Mi papá me decía, ya me voy yo a dormir y ustedes ya se van y hagan lo que quieran, ¿no? Pues en ese momento que todos nos levantamos, escuchamos que alguien nos susurró al oído algo, pero ninguno alcanzamos a escuchar qué era lo que nos decía. Pero sentimos un aire así muy frío, pero así como si la temperatura hubiera bajado así de volada. Algo nos dijeron, pero no supimos qué. O sea, le digo, todos quedamos así, ¿escuchaste? Y mi papá, sí, escuché, nos quedamos los tres. ¿Pero qué dijo? Es que no le entendí. Mi hermano tampoco, no le entendí. Y mi papá tampoco le entendí, pero hasta me siento con, no sé, tengo como que miedo, ¿no? O sea, me da el escalofrío, no sé, después de esto, o sea, cosillas así. O que se caían cosas en la casa, o que escuchábamos ruidos en el cuarto. Así, estando los tres, pero no cosas tan graves como cuando estábamos solos. Ok. Te cuento una que sí estuvo bien grave y que eso sí me pasó con alguien.
A De ver. ahí mismo. Esa sí estuvo mi hermano conmigo. Pues resulta que antes, pues yo con mi hermano, te digo que llegaba el momento cuando mi papá pues todavía estaba en la casa, cada uno teníamos como que nuestros cuartos, ¿no? Pero cuando mi hermano se quedaba conmigo, pues yo le compartía mi cuarto, no se quedaba con mi papá, aparte de que pues, mi cama era más grande, ¿no? Y el tercer cuarto, que ahora ya pertenecía a él, era de mi abuelita. Antes de que falleciera, pues ahí vivía mi abuelita, ¿no? Y mi hermano, pues eran sus visitas esporádicas, a veces fin de semana, y se quedaba conmigo, ¿no? Nada más a dormir y ya. Y estábamos en el cuarto, justamente, no sé por qué siempre, ahora que me doy cuenta, todo es en sábado. Estábamos ahí los dos, eran como las 10 de la noche. Ya estábamos acostados, ahora sí que en la misma cama, y enfrente había un televisor que daba a nuestro buró, y a un ladito estaba la puerta. Pero todas las puertas eran de manija, o sea, las tienes que bajar para que abras y vuelven a subir. O la jalas y a fuerzas tiene que como que hacer esto la manija y truena. Uh-huh. Mi abuelita tenía la costumbre de que antes de que te fueras a dormir, pasaba y abría y le valía gorro si te encontraba en calzones, si te encontraba con la novia o si Sí, te ya encontraba ya dormido con el teléfono. No, le valía. Ajá. Se metía y te decía, oigan, ¿quieren algo antes de que me vaya a dormir? ¿Quieren un café? Les caliento algo, no se vayan a dormir con hambre, ¿no? Ay, me recordaste a mi mamá, hacía lo mismo. Ah, sí, mi abuelita, ¿no? Pues un día, ese sábado, estaba mi hermano conmigo, estábamos viendo la tele. Ya estábamos a punto de dormir, porque pues él también trabajaba el sábado y ya el domingo pues ya nos íbamos a ver. ¿No? Justo eran como las 10 y de repente bajan la manija y abren. Y yo así toda esta me enojé porque dije, ay abuelita, ya vete a dormir. O sea, ya acabamos de cenar, nos acabamos de dar de cenar. ¿Para qué? No, ya duérmete. Mi hermano se queda. Oye, no nos ha contestado. Pues que me levanto, Eduard, no había nadie atrás de la puerta. Y no es como caminar rápido a tu abuelita. El cuarto de mi abuelita estaba cerrado. Pues yo por la impresión, abro la puerta de mi abuelita y le digo, abuelita, tú no abriste la puerta de mi abuelita, hasta roncando, Eduardo. Se había ido a dormir. Y ya tenía rato ya se veía que llevaba rato dormida. Hasta mi abuelita despertó y, hola, ¿qué te pasa? Y le digo, es que abuelita, nos acaban de abrir la puerta, así como tú no las abres, pero nadie se asomó. O sea, nada más abrieron, se escuchó cómo bajó la manija, abrieron y se abrió tantito la puerta. Y pensé que eras tú. No, decía, ya llevo como una hora aquí durmiendo. Te lo juro que sí nos sacamos de onda. Y esa me tocó con mi hermano. No era tan relajosa como otra que después conseguí. Ella sí ya sabía abrir. Ella se colgaba de la manija y abría. Pero la primera no. O sea, la primera si no la abrías, no saltaba, como que no se le ocurría eso, ¿no? Y ya estaba viejita. Entonces, ella no pudo hacer eso. Y además estaba con nosotros. O sea, cuando pasó eso nos quedamos, mi hermano sí se quedó así de, no manches, ¿no? ¿Qué entidad tendrá esa fuerza o esa energía de poder mover algo material? No, sí te deja que pensar. No, te lo juro, claro. Que esa noche mi hermano también nos costaba trabajo dormir de por sí, ¿eh? Y no dormíamos con la puerta, con la... Yo desde ahí ya no dormí con la puerta cerrada y con la luz apagada. ¿Ah, fue raíz de esa? Sí, ya no cerraba yo mi puerta, porque si no, escuchaba yo que me la abrían, sentía yo que alguien estaba parado ahí, cerrada la puerta y sin luz. ¿Y en algún momento llegaste a ver alguna sombra, por lo menos? Ahí va la otra historia más fuerte. Y esta me pasó a mí. Ahí mismo, en ese mismo cuarto. Porque tengo el vago recuerdo de que en algún en vivo dijeron que había pasado una sombra. Sí, y sí llegaban a pasar sombras. A ver. En ese momento, igual, esta vez sí fue un sábado ya bien en la noche. Yo me quedaba yo solo. Y no sé si es una fortuna o un desfortunio, que yo siempre estaba acostumbrado a dormir con la luz apagada, siempre. O sea, apagaba todo, porque me molestaba cualquier ruido, cualquier luz, cualquier algo. Tenía que estar todo en silencio para poderme dormir.
Pues resulta que ya estaba en ese tiempo yo dando clases, trabajaba dando clases en una escuela. Llegaba yo ya bien tarde, imagínate, te vas a las 5 de la mañana y regresas a las 10, 11 de la noche. Ya lo último que Pues, quieres ¿en qué escuela trabajabas? ya no una de más que ni voy a decir. Pues, me explotaban, ahí se ve. Entonces lo último que a veces querías era ni comer, o sea, luego llegaba y así como llegaba me quedaba dormido, ¿no? Ese día me acuerdo que me quité el traje, corbata, todo y dije, ya vámonos, ya tenía un buen de hambre, pero dije, es más mi sueño. Ya me voy a acostar a dormir. Y tenía yo a mi gatita, la primera gatita, la pelusa, toda la tengo, ya está bien viejita mi gatita. Y apagué todas las luces y me valió gorro, ¿no? Por costumbre te digo que antes cerraba el cuarto. Entonces ya me quité todo, preparé la cama, cierro la puerta y apago la luz. Ya estaba yo hacía nada de dormir, o sea, no tenía ni un minuto que me había acostado. O sea, todavía ni dormido estaba. De repente, o sea, ya que me echo yo las cobijas, yo era de taparme todo, hasta la cabeza, ¿no? Me tapaba todo porque te digo, cualquier ruidito, cualquier movimiento me hacía que me despertara en esos momentos. Cuando hago ya eso, que me tapo toda la cara, toda la luz ya apagada, ya nada, de repente siento como algo se sube a la cama y empieza a caminar en la cama. Pero ¿qué te crees? Que sentí como alguien, no es como que si se hubiera, como alguien se hubiera sentado. Alguien se sentó a la orilla de mi cama y hasta sentí cómo se hundió. Pero no dije nada, porque dije, mi gatita siempre hace eso. O sea, se sube y luego ya se acomoda en mi espalda o se me sube. Y dije, ay, pelusa. Dije, ya acomódate porque vamos a dormir y luego yo duermo mal y le voy yo a pegar, ¿no? Dije, ya acomódate. Pero ¿qué crees, Eduardo? En ese momento mi cerebro reacciona y dice, en ningún momento se metió la gatita. No hay nadie aquí adentro. Cuando yo me doy cuenta de que no está la gatita allá adentro, la dejé afuera, me quito la cobija, alcancé a ver cómo algo corrió de donde estaba sentado hacia atrás de mí. Me quito así la cobija, no sé si fue una sombra, no sé si fue... Vi cómo algo pasó rápido, de aquí de estar sentado, pasó atrás de mí. Cuando me quito la cobija así, voy a voltear, se me sube el muerto. Despierto. Yo volteé, me quedé con la cobija aquí y así. No me dejó voltear a ver. Encantado. No me dejó, te lo juro, Edward. Ya ahí sí vi que mi vida pasaba. Porque no fue un minuto, no fueron 2 minutos. Yo el hecho que estar así fueron como unos 10 minutos. ¿Tanto? Fue la vez que más yo pensé, te lo juro que yo en mi mente decía, Dios, si ya me va a pasar algo, si me está dando un infarto, si me está haciendo algo, ya no me hagas sufrir. Sentía yo una pesadez, sentía yo una tristeza, sentía yo que mi vida pasaba rápido. Yo dije, aquí ya valí, porque dije, algo me está pasando, no reacciona mi cuerpo, siento una pesadez, siento como algo se me abalanzó. Y yo platicaba en mi mente, ¿no? Si ya me vas a hacer algo, pues ya, es momento, ¿no? ¿Para qué me haces sufrir tanto? Si tu objetivo es dañarme o hacerme algo, ya hazlo, ¿no? Ya estoy aquí. Fueron como 10 minutos. No podía yo reaccionar, todo oscuro, imagínate. Sentía yo como mis oídos se tapaban. No alcanzaba a ver casi nada. Sentía así como esa pesadez, así como si estuvieras abajo del agua. Así, esa pesadez, así la sentía. Y no podía yo ver. O sea, hasta donde me daba el ojo era hasta acá. Y sentía que algo estaba atrás, como si algo me hubiera puesto su mano aquí. En esto. Me puso su mano así. Y con eso me desactivó. Pues pasaron esos 10 minutos. Pude como que reaccionar, pero créeme que mis pies, mis manos tardaron como en que reaccionar. Estaba yo como hasta temblando. Me bajé, me vestí, prendí mi luz, le abrí a la gatita, se había quedado afuera, chillando a la gatita. Afuera. De que no podía pasar, como que arañaba la puerta para que lo dejara entrar. Le abrí, la metí y otra vez con la luz prendida. Ya desde ahí dije, ya no vuelvo a apagar la luz. Te lo juro, ya no vuelvo a apagar la luz. Porque no sé si fue un día antes o 2 días antes y lo dejé pasar. No, es que esto no lo recuerdo si fue un sueño, lo viví, pero pasó, porque cuando yo reaccioné ya no tenía yo las cobijas, tenía como un edredón. Yo no soy de dormir con muchas cobijas, un edredón o una cobija y ya.
Pues cuando yo reaccioné, ya no tenía yo la cobija, pero sentí que alguien me jaló la cobija desde los pies y la tiró hasta el piso. Y cuando no supe si estaba yo durmiendo, no supe si lo soñé, no supe si yo a lo mejor con mi cuerpo, pero cuando desperté, cuando reaccioné, sí ya no tenía la cobija y alcancé a sentir el último tirón. O sea, alcancé a sentir el último tirón de la cobija y la cobija estaba en el piso. Y de todas las veces que me he dormido nunca he tirado las cobijas, o sea, nunca es que agarro y no, o la pateo, no. O sea, y fue como unos 2-3 días antes. Y desde ahí dije, no sé, algo me va a pasar y ve lo que me pasó, o sea. No, ese sí fue un evento sí me dejó muy tocado eso. Ya desde dormir con la luz apagada, ya no podía, ¿eh? Ya sentía yo que si apagaba la luz o algo, se venían cosas. Entonces ya de dormir con la luz prendida, y créeme que eso sí amortiguaba mucho. O sea, el dormir con la luz prendida, por lo menos ya dormía, pero a veces no descansaba, así despertaba y así, no manches, me siento bien cansado, ¿no? Como si hubiera hecho un buen de cosas en la noche, ¿no? Sí. Pero sí, estuvo muy gacho eso. Qué rudo. Wow. Mi gente, ¿quieren segunda parte? ¿Cómo ves? Yo creo que sí, porque falta la de la historia de la abuelita. No, Todo lo de la eso abuelita. Lo de la abuelita, que la abuelita está muy ruda. Está eso sí ruda. son varias también, ¿eh? Yo creo que sí, Sí. para una segunda parte. Vale. Pues entonces vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Muchas gracias, Armando. No, al contrario. Las tres mías de estar aquí con grandes personajes de la sala oscura. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana. Pues que tengan una larga y abundante y bendecida vida. Y pues nos vemos a la próxima. Chao. Bye.